Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, entonces asumo que ya viste el video número 1, que es de la bienvenida a este curso de desviaciones. Si no lo has visto, no te preocupes, te dejo el enlace en la descripción de este video. En el número 1 habrás visto de qué se compone este curso. Entonces es muy importante que lo sigas en el orden en el cual está diseñado. Desde el 01, que es la bienvenida, hasta el video número 16. Y bueno, espero que disfrutes mucho estos videos. Son videos educativos. Por lo tanto, si tú llegases a tener una duda, déjame las dudas en los comentarios y ahí estaré respondiendo. Bueno, que estés muy bien y continuamos. Llegamos a la lección número 4 del módulo 2 de eventos de calidad. Aquí vamos a ver la diferencia, te voy a presentar a qué vamos a llamar la clasificación de desviaciones y a qué vamos a llamar el análisis de riesgo. Aquí me voy a centrar mucho en la clasificación de las desviaciones porque en la siguiente lección ampliaremos la parte de evaluación de riesgo. Hemos visto anteriormente nuestros elementos del reporte de desviación. Aquí hemos visto los componentes de un reporte de desviación y en esta sección vamos a ver la clasificación preliminar de la desviación. Más adelante hablaremos de las acciones inmediatas realizadas y en la siguiente lección ampliaré la parte de los análisis de riesgo. Bien, la clasificación y nivel de riesgo son cosas diferentes. ¿Por qué son diferentes? Ahora te lo explico. Para una desviación es muy importante que tú tengas una clasificación muy clara, muy específica de lo que va a ser una desviación menor, mayor y crítica. Pero siempre va a ser diferente de la evaluación de riesgo. No porque te dé una desviación crítica, el impacto va a ser alto. Y tampoco no porque tengas una desviación menor, tu impacto va a ser bajo. Esto no sucede así, no es directamente proporcional y tampoco es inversamente proporcional. Va a depender de cada situación. Por eso es muy importante evaluar caso por caso. Te voy a dar un ejemplo. Suponte que tenemos unos refrigeradores, dos refrigeradores, el A y el B, en tu laboratorio de control físico-químico de la planta. Entonces hay una excursión de temperatura, es decir, se va la luz. Y entonces los refrigeradores lógicamente se apagan porque resulta que estos refrigeradores no los tienes conectados a una fuente alterna de energía, entonces se apagaron. Cuando te notifican y vas a revisar los refrigeradores, te das cuenta que en el refrigerador A se tenían unos reactivos que estaban en refrigeración y cuando los revisas ves que su fecha de caducidad está próxima a vencer, es decir que al próximo mes ya iban a vencer estos reactivos. En el refrigeración B te das cuenta que tenías unas muestras que estaban en proceso de análisis y que tenían que estar en refrigeración para poder realizar una prueba muy importante para poder liberar o no el producto. En ese momento te dicen qué tipo de desviación es. Bueno, la desviación es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque está simple y sencillamente fuera de las condiciones de refrigeración. Tú ya tienes establecido un parámetro de refrigeración y una condición bajo las cuales deberían de estar tanto los reactivos como las muestras. Así que ahí la desviación es mayor. Sin embargo, el impacto es diferente. En los reactivos, como están próximos a vencer, tú te pones a revisar la ficha técnica para ver si se echaron a perder. Te das cuenta que la ficha técnica te dice que pueden aguantar más de 48 horas fuera de la condición de refrigeración. Cuando tú vas a ver cuánto tiempo estuvo fuera de refrigeración, te das cuenta que fueron 30 horas. En este caso, para los reactivos
no es un impacto alto, al contrario, es un impacto bajo, porque pueden aguantar los reactivos de acuerdo a esa ficha técnica y adicionalmente están próximos a vencer. En el refrigeración B, ves que las muestras simple y sencillamente pues eran muy delicadas, se tenía que mantener en refrigeración y ahí te das cuenta que el método no te dice si las muestras pueden aguantar excursiones de temperatura. Y simple y sencillamente, por ser muestras con las cuales vas a tomar una decisión de producto, estas muestras no deberían de ser tocadas y no deberían de ser consideradas para tomar una decisión, mucho más si no tenemos una evaluación en la validación del método analítico que nos diga que pueden aguantar una excursión de temperatura de 30 horas. Por lo tanto, el impacto para estas muestras que estaban en refrigeración pues es alto. Entonces, aquí el nivel de riesgo y el nivel de impacto de las muestras es alto y pues se tendrán que tomar acciones. Como puedes darte cuenta en el ejemplo, estamos hablando de una misma situación, pero que impacta de manera diferente al elemento que estamos evaluando, que en este caso son los reactivos o las muestras. Y para lo que es el tema de desviaciones, para los dos casos es una desviación mayor por estar fuera de una condición previamente establecida y que es un parámetro importante para la conservación de los elementos que teníamos en refrigeración. Y bien, entonces, es muy importante que tú tengas definido a qué le vas a llamar desviación crítica, a qué le vas a llamar mayor y a qué le vas a llamar menor. Y como hemos visto antes, es clave que no te confundas en la definición. Entonces, para eso yo te recomiendo tener una pregunta a la mano cuando suceda un evento, y es esta que viene acá. Es una pregunta larga, pero es clave para poder clasificar tu desviación. Es un incumplimiento que puede provocar observaciones críticas en inspecciones regulatorias. Tiene que ver con contaminación de partículas viables o no viables en uno o varios lotes de producto o contaminación cruzada en lotes de producción comercializados, o es un incumplimiento legal que amerite sanciones de la autoridad. Aquí te diré que si tu respuesta es sí, entonces estamos hablando de una desviación crítica. Principalmente si todo esto lo tienes contestado que sí, impacta lotes comercializados o un lote aunque sea comercializado que ya se fue a los pacientes, estamos hablando de una desviación crítica. Por el contrario, si dices que no, vamos a revisar si el incumplimiento afecta parámetros, especificaciones, criterios de aceptación de procesos, sistemas, métodos, etcétera, sin afectar lotes de producto comercializados. Si tu respuesta es que sí, entonces es una desviación mayor, y si tu respuesta es no, podríamos hablar de una desviación menor. Aquí nada más quiero acotar una parte importante. El incumplimiento, si ya rebasa un parámetro establecido, aunque no haya lotes comercializados que estén ya en el mercado, es decir, que ya es liberado al mercado, entonces va a ser una desviación mayor. Esto quiere decir que yo te estoy hablando de que si yo me rebaso algún parámetro, siempre va a ser una desviación mayor, aunque todavía no tengas lotes en el mercado. Así que aquí podríamos ampliar esta pregunta y considerar que también aplicaría para cualquier parámetro establecido, por ejemplo, en una calificación de un sistema crítico o en una calificación de proceso, en donde tú simple y sencillamente no cumplas un parámetro ya o un criterio de aceptación, entonces va a ser una desviación mayor. Y cualquier cosa que no afecte a parámetros y que no cumpla con la primera pregunta, entonces ya sería una desviación menor. Entonces te recomiendo que en tu formato de desviaciones ya tengas establecidos estos criterios, en donde tú en la planta donde trabajes
tienes que clarificarlos muy bien y en tu procedimiento. Así que debes como escribir una especie de párrafo, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva o en esta lámina, de lo que vamos a llamar que es crítico, lo que vamos a llamar que es mayor y lo que vamos a llamar que es menor. Lo importante es que siempre haya una línea bien delimitada que no dé lugar a otra interpretación, para que tú puedas clasificar de manera rápida tus desviaciones. Lo vamos a ver también cuando te explique el formato de llenado de una desviación y clasificación de la desviación. Pero acá yo te dejo esta lámina justo para que puedas ver cómo podemos establecerlo en nuestro procedimiento o nuestro formato, porque lo vas a ver en el formato. Y bien, vámonos a la siguiente.